Estamos hablando del peor corrupto del país. Usted sabe todo lo que hace Mañeto. Y si lo sabe, tendría que decirlo de la misma manera. No, cuando digo usted en general, el periodista, está claro. De la misma manera que se habla de los aspectos que hacen desdorosamente al gobierno. ¿Le parecen más, digamos, no quiero entrar en comparación, pero no quiero caer en el mañetismo o antimañetismo, ¿no? Pero digo, ¿le parece que... Sí, yo no tengo problema en caer. Yo soy anticorrupción de esa persona. Está claro. La conozco desde hace muchos años. Quiero decirle algo, Víctor. Este mismo gobierno tenía un pacto con Clarín hasta que un momento se rompió. Así es siempre los gobiernos, hasta las intendencias. Usted que, como yo soy un hombre... Yo soy de Rosario y sabe perfectamente que cuando un hombre comienza, sobre todo cuando empieza con el 22% de los votos, yo fui tremendamente crítico de esa etapa del gobierno, porque cualquiera que esté aliado a la mafia, para mí se comporta mafiosamente. Entonces, el gobierno de Néstor nació mafiosa. Esa etapa no concesiva con la mafia, porque no es necesario estrictamente ser mafioso, uno lo puede ver de esa manera, pero le puede tener miedo. O puede decir, estoy usando en la medida de lo posible. Es el fin pero es el fin justifica los medios. No, es el hecho de que yo necesito gobernar. Un gobernante tiene que tomar muchas barajas en la mano. Y entonces, si el medio más poderoso, el medio que asfixia a los gobiernos, de momento está a favor y pide algunas cosas que se le pueden conceder en esa lucha de poder a poder, cuando vemos toda la película, nos damos cuenta que hizo bien, porque de esa forma construyó un poder que le permitió hacer otras cosas, como por ejemplo, poner a ese poder que hasta ese momento no era tan visible, salvo para algunos, entre los que me cuento, ponerlo arriba del ring y que ahora podamos ver la catadura moral de tanto del señor como de todos los que actúan desde el periodismo o desde donde sea como cómplices. Permítame el ejemplo, no es el más válido, también es un reduccionismo como el que hacía. La culpa de 3 muertos en Castelar en el Sarmiento, ¿es de un multimedio poderoso o de un Estado que durante 10 años hizo exactamente lo mismo que en los 90 y desmanteló el servicio ferroviario? ¿Por qué avanza de esa manera sobre algo que todavía no sabemos, Luis? No, ¿cómo? Porque se arriesga. Yo me arriesgo. Yo anoche vi en televisión el video. El avance cada vez más rápido. ¿Sabe por qué? Puede ser un error humano. Puede ser un error humano, pero ¿sabe qué aprendí tratando de ver cómo funcionan otros países? Los sistemas de transporte público... ¿No hay accidentes en otros países? Sí, claro, pero admiten, limitan el error humano que existe. Es inevitable que haya un error humano. Sí, ahora han inventado todo lo que se podría hacer para evitar el error humano. Sola cosa, el freno automático. No, existe una persona que tiene 4 frenos, una persona que tiene la posibilidad hasta de por lo menos disminuir la velocidad mientras guía ese tren, está con las herramientas necesarias como para frenarlo. Lo que tenemos que determinar es si lo hizo o no. En consecuencia, en la culpa al Estado, esa facilidad en la que se cae por un sector del periodista o ese ataque impiadoso que desde el primer momento hacen los que tienen una posición como ellos dominante y confrontativa por la ley de medios y por todo lo que ya sabemos, es... por lo menos muy aventurera. Yo vengo de los medios del interior que no fueron precisamente favorecidos por los multimedios que usted menciona. Y en la época en que el gobierno de la Rúa, el actual subsecretario de la Presidencia, Gustavo López, favorecía dar repetidoras a Clarín en todo el país, yo me opuse públicamente. Quiero aclararlo para que nos entendamos. Ahora sí, yo creo que más allá del accidente, este Estado ha desmantelado el sistema. No me diga más allá del accidente, no podemos superar. Usted puso el accidente. Sí, claro, y entonces lo sostengo, no me lo quite ahora de la conversación. El accidente y el desmantelamiento es producto de una desinversión con acuerdos, con mafias que no son denunciadas, sindicatos, grupos empresarios que a lo largo de estos 10 años han gozado de muy buena salud. Usted recoge la denuncia de mafias que dominan a los sindicatos, a los gobiernos y a los periodistas para decir una cosa que todavía ni usted ni yo tenemos probado, y que usted y yo seguramente... Pero los sindicatos apoyaron la privatización. Tenemos más elementos para pensar que hubo un error humano en este momento a que hubo desidia de parte del Estado. Víctor Hugo, déjeme hacer esta pregunta, usted es una persona inteligente a quien yo respeto. ¿Los ferrocarriles argentinos son los que merece un país que ha ganado una década? Son lo posible de un país que viene de lo que venía en el 2000, del desastre por el cual en realidad quizás tenían que viajar a pie desde el conurbano a poder trabajar, desde ese lugar en el que hubo que reparar poco a poco y sobre todo cobrarle a los trabajadores un peso. Es de una hipocresía formidable hablar de los trenes que podríamos tener, sí,
pagando 25 pesos por boleto, con empleados que ganasen 35.000 pesos. Ahora reclamemos a la bulla o al dueño de este canal, que el señor que nos está tomando con la cámara, que quizás vive en el conurbano, gane 25.000 pesos por mes para poderse pagar el tren. Pero que yo quiero reclamar, le quiero reclamar a los empresarios que han sido amigos de este sistema, que han recibido subsidios multimillonarios y que no aparecen, por ejemplo, en frenos automáticos que podrían haber evitado el accidente. Esta es su opinión, ¿eh? Yo creo que en ese terreno el Estado falla por todas las ventajas que el otro Estado, el Estado débil, el Estado que no se comprometía con nada, el Estado magnetista, el Estado liberal, le permitió en los arreglos que se hizo con las empresas, cuando le dio todo, que sean los verdaderos dueños. Y que hoy sigue, no se modificó. Muchos de los funcionarios puede ser que sean corruptos, otros sabe lo que son, Luis, impotentes frente a ese señor superpoderoso que maneja millones y millones, al que uno le dice, mirá que te tengo que multar, y multarme si no le importa la multa, y mirá que te tengo que suspender y suspendeme. Es muy difícil, no es tan fácil como se plantea desde los medios. Y nunca hay que olvidar, en el contexto de estas discusiones, cuando se habla de cómo se viaja en el tren, de dónde venimos, claro, qué es lo que hubo que pagar y qué es lo que hubo que confrontar. Yo sé que es reduccionista hablar solo de los trenes, y sé que no es una alusión personal. Yo no me siento hipócrita diciendo que estos 10 años fueron tan penosos en materia de servicios públicos como los 10 años anteriores. Yo me sentiría hipócrita diciéndolo, Luis. Yo lo digo con total tranquilidad. Usted no se siente hipócrita, pero yo me sentiría hipócrita si lo dijera. ¿Sabe por qué? Porque yo conozco lo que es el mundo. Y usted también. Yo he viajado en trenes maravillosos, pero cuestan un montón. Cuestan un dinero, y además son en países que ya no tienen el tipo de problema que tenemos nosotros, las desigualdades de América Latina, etcétera. Entonces, en Europa, donde estuvieron 400 años robándonos a la América Latina y al resto del mundo, y al África y al Asia, y se robaron todo, pudieron construir países que siempre van a estar a la delantera y siempre van a tener mejores trenes. Para nosotros eso es una dificultad. De donde veníamos, de donde estuvimos en el 2000, ustedes, bueno, ahí ahí estábamos. Luis, pedir que además de buenas a primeras viajemos como en el metro de París. 10 años, no buenas a primeras. Pero bueno, 10 años pagando ¿qué? 10 años pagando a los empresarios prebendarios que estuvieron siempre allí, y a los que no se les quitó la concesión hasta hoy. Empresarios a los que se ha favorecido, Luis, históricamente, con las prebendas que daba el Estado débil. El Estado cuando el Estado se quiere volver fuerte de pronto, tenemos esta puja de poderes tremenda, en la cual el gobierno siempre sale perdiendo, porque enquistado con esos otros intereses están siempre los medios de comunicación. Me quedan 2 o 3 minutos y sé que esto es un hombre... Nada más. Nada más. Hemos hablado 20 y pico de minutos, quiero decirle. ¿Le ofende si le pregunto su opinión profesional sobre Jorge Lanata? ¿Por qué me ofendería? Es un gran profesional que me parece se ha convertido en la tercera gran adquisición de Mañeto en su historia. Papel prensa, el fútbol y ahora Jorge. Me parece que es la mejor inversión de toda la vida de Mañeto y que le está dando un resultado excepcional porque se trata de un hombre muy capaz. ¿Lee sus biografías, particularmente la última muy crítica? No me hago daño, y además quedo muy feliz porque cuando para escribir una biografía en la primera página tienen que decir que yo digo lo que digo porque alguna vez me dieron $10 millones, que gracias a Dios me los he ganado trabajando, y bastante más que eso. Cuando una persona tiene que recurrir para empezar un libro a una mentira, es inocuo cualquier cosa que pueda hacer. ¿La reelección de Cristina debería ser admitida como debate dentro de esta democracia? Roosevelt fue 4 veces presidente, depende cómo tomamos la situación. Si en los Estados Unidos Roosevelt fue presidente en el 32, 36, 40 y 44, se murió en el 45 si no hubiera tenido 4 periodos y quizás 5, porque venía de una gran depresión como la de 1930, y teniendo en cuenta la depresión de la que viene la Argentina, no sería por lo menos desubicado planteárselo, es una posibilidad. Lo ideal no sería eso, pero los líderes, porque son confrontativos y pelean contra lo establecido y tienen un componente de dignidad muy fuerte, se alejan demasiado del resto de los seres comunes. Entonces encontrar un sucesor de Mitterrand, un sucesor de Gaulle, un sucesor de Alfonsín, para aunque sea hacer oposición, no es una cosa demasiado fácil. Y yo creo que al kirchnerismo le cuesta muchísimo encontrar una continuidad que no sea Cristina Fernández. Ahora soy indiscreto. ¿La votaría Cristina por tercera vez? Sí, en este momento
de alguna manera se corresponde con aquel lugar donde yo tenía muchos de mis sueños, no todos. Ya le dije cuáles son mis discrepancias y tengo otras. Total. Usted me pidió para la próxima venimos. Me pidió 2 o 3. Pero Luis, usted tiene sueños, sí, y tiene críticas. Si donde estaban las críticas un día se compadecen de sus sueños, ¿por qué seguir empecinadamente en contra nada más que porque un periodista se luce cuando supuestamente es enemigo del poder? Los gobiernos no son el poder. Pero algo más que los sueños. Hay una Constitución por la que juró la Presidenta que dijo que serían 8 años. Sí, la Constitución permite perfectamente los cambios, porque para algo dice que 2/3 podrían cambiarlo, con lo cual la propia Constitución está diciendo que sí me pueden cambiar, solo que tienen que hacer esto. No dice que de ninguna manera me pueden cambiar. Exacto. Generalmente cuando uno cambia la Constitución, cambia para adelante, no se incluye. Es casi de una dignidad de quien está al gobierno. No, la Constitución lo que dice se puede, es que se puede reformar de tal manera. Y si le puede reformar, la puede reformar a lo que dé lugar políticamente. ¿Vota en capital o vota en provincia? No voto. Ah, claro, mirá que lapsus notable. Yo le respondí siguiendo el juego periodístico de lo que haría. Está claro. Bueno, le agradezco mucho, de verdad. Por lo menos el barrilete cósmico y Tosca nos unen. Nos separan un par de... Y en lo demás, si se anima, va a ver que también. Ahí está. Si hoy la tuviera frente a frente a Cristina, en un mano a mano de una deuda que usted cree ya tiene, ¿qué le diría? Despenalización del aborto. ¿En todos los casos? En todos los casos. Yo estoy a favor en todos los casos también. Tercera coincidencia. En todos los casos. Y una deuda más social. INDEC, Moreno... El INDEC es algo, mire, yo tenía hasta una canción, Indeclandia. Sí. Porque todos nosotros, usted, yo, también hemos sido manejados por el periodismo dominante, que sabe siempre, ellos siempre supieron a qué estaban jugando. Y nosotros con el INDEC... Le voy a hacer una pregunta. ¿Usted alguno de los muchachos arregló una sola vez de acuerdo a lo que dice el INDEC o arreglaron en paritarias? Hace 10 años que hay paritarias en la Argentina. Esos arreglos de 20, 25% no son por el INDEC. Concedo. Entonces, le concedo. El INDEC para lo único que hubiera servido es para que los que aspiran a hacer mucho dinero en esa timba financiera con los bonos, cada vez que crecía el INDEC se llevaran del país miles y miles de millones de pesos. Le concedo, yo no estoy en convenio, pero muchas veces arreglé por las paritarias. ¿A usted el INDEC le cree? No, pero no necesito creerle, porque no perjudica al ciudadano. No. Al ciudadano dígame en qué lo perjudica. Y en que tiene que soportar, por ejemplo, la agresión de decir que el pan cuesta 6 pesos y si lo compra por menos de 16 pero me avisa. En eso está la propia derrota que podría tener el gobierno cuando alguien comprueba lo siguiente. Lo que ocurre también es que la persona que va a pagar el pan 10 pesos, el año pasado o hace 5 meses ganaba 3.500 y ahora gana 4.400. Esa persona no es tan sonsa. Si solamente sube el pan y no le subieron en paritaria su sueldo, si su sueldo se arregla por el 10% del INDEC y cuando va al supermercado se encuentra con un aumento del 30%, no es tan sonso como pensamos. No quisiera yo menospreciar a la gente pensando que de todas maneras y porque sí, por la linda cara de los integrantes del gobierno votaría contra sus propios intereses. Ha sido un gran placer, de verdad. Muchas Igualmente, Luis. Gracias. Seguimos en Parte de la Razón.